Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva temporada de las entrevistas de Canarias al Día. Y hoy queremos empezar esta nueva temporada en Mírame Televisión ya en el ámbito autonómico, centrándonos en el municipio de Telde, un municipio que en lo político ha tenido marejada en este comienzo del mandato y en el que ha tenido también en el foco, digamos, de la polémica a Héctor Suárez, el que fuera alcalde del municipio, concejal de Coalición Canaria y candidato de la formación nacionalista en las últimas elecciones. Hoy nos acompaña para responder a muchísimas preguntas que se han generado en torno a esa marejada política de la que les hablaba en el municipio teldense. Héctor Suárez, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. La verdad es que ha sido unos meses muy intensos. Tenemos muchas cosas que queremos preguntarle, pero vamos a empezar, si le parece, haciendo balance de lo que fueron las últimas elecciones. Usted fue candidato de Coalición Canaria y lo cierto es que Coalición Canaria perdió en torno a 900 votos, perdieron un concejal, pasaron de tercera a quinta fuerza política. Esa tercera posición en los otros comicios les permitió pactar con Nueva Canarias e incluso conseguir la alcaldía. ¿Por qué cree que han perdido o perdieron apoyos en los últimos comicios? Bueno, yo creo que la clave estuvo que fue un pacto muy complejo. Fue un pacto muy complejo con Nueva Canaria, que pierde casi el 40% de sus votos, y Más por Telde también pierde más votos en porcentaje que Coalición Canaria. Creo que resistimos al pacto muy difícil que tuvimos en el mandato anterior. No olvidemos que desde la oposición se hacía sobre todo muchísimas acciones en contra de la dinámica diaria del pacto, y nosotros recogimos también ese descontento. No tuvimos la pérdida de votos que pudo tener Nueva Canarias, que pasó de ser primera fuerza desde el año 1979 hasta este mandato a pasar a ser tercera fuerza, y nosotros creo que resistimos, pero lo cierto es que esperamos tener un mejor resultado. La ciudadanía nos acercó y nos unió, en este caso, a la fuerza que en aquel pacto era mayoritario, y creo que tanto Más por Telde como nosotros, a pesar de hacer una gestión que estuvo correcta en muchas de las acciones, nos quedó sobre todo el desarrollo de muchas iniciativas que tenían que ver con la puesta en funcionamiento de la estructura municipal. No olvidemos que la gran estructura del Ayuntamiento de Telde tiene que reforzarse con muchos recursos humanos, y creo que esa dinámica bastante lenta en la hora de la resolución de los expedientes y el asociarnos a Nueva Canarias después de 8 años de gobierno, pues nos pasó factura. Les pasó factura estar en el gobierno municipal, pero nuevas elecciones, nuevos resultados, un nuevo puzzle que armar, y ustedes deciden también entrar en un pacto de gobierno, en este caso con dos formaciones que estaban en la oposición en el mandato pasado, que hacían esa oposición tan dura de la que usted hablaba, como son Ciuca y el Partido Popular. ¿Por qué aceptan este nuevo pacto de gobierno, entrar de nuevo en el Ejecutivo local? Nuestro primer argumento fue que Ciuca había ganado las elecciones, sacó más de 10.000 votos, eso había sido impensable en la historia de Telde, y la ciudadanía había mandado un mensaje a los partidos que estábamos en el gobierno. El PP dobla sus resultados también y mejora muchísimo, y entonces entre los dos pues sumaban 11 concejales, con nuestros 3 éramos 14 concejales. Entonces entendimos que el mandato de la ciudadanía era un cambio en el municipio, y también es cierto, coordinamos esto con la dirección insular del partido y con la dirección regional, y tuvimos que también escucharlos, y entendían que en todos los pactos donde podíamos sumar con el Partido Popular y otras organizaciones políticas, teníamos que hacer un esfuerzo por pactar con el Partido Popular y otras organizaciones para intentar estar las dos organizaciones políticas en el gobierno. Hay una directriz en ese sentido, por tanto. Sí, por supuesto. Desde en el momento que se vieron los resultados que a nivel regional y autonómico se podría dar las circunstancias de que Coalición Canaria y el Partido Popular cerraron un pacto en el gobierno de Canarias, pues la directriz fue a todas las direcciones insulares, para que a su vez las direcciones locales, pues donde se sumara con el Partido Popular, pues se pudiera cerrar los gobiernos, y así nosotros no solo entendimos el mandato de la ciudadanía, sino también que seguimos la directriz del partido. En esas negociaciones para conformar el pacto, donde al final hay un reparto de áreas, ustedes consiguen un área bastante potente como es el área de urbanismo. ¿Hubo discrepancias ya con el resto de formaciones y especialmente con el alcalde? Pues la verdad es que no. La verdad es que fue bastante sorprendente que en todas las solicitudes que hicimos
pues hubo siempre predisposición, mantuvimos las áreas que habíamos gestionado en el mandato anterior y además incorporamos algunas que era muy importante por el nivel de desgaste que tenía, sobre todo de percepción de la ciudadanía, que no arrancaba, como era la recogida de residuos sólidos y limpieza vial. Entonces recogimos un área muy importante, nos comprometimos, además cerramos un número de asesores pactado entre todos y cada una de las fuerzas políticas y hubo un inicio del mandato bastante predispuesto y con ganas de trabajar y construir una nueva alternativa de gobierno que las expectativas que habíamos generado durante la campaña tras el pacto pues se materializaran en gestión y en trabajo por la ciudadanía. Arranca ese pacto, pero es que el 18 de agosto se comunica oficialmente su destitución, en este caso como concejal Ese día de fue el que me enteré, ese mismo esa día. era la pregunta, ¿le cogió por sorpresa, por tanto? Totalmente, no solo nos cogió por sorpresa, sino que creo que no hubiese recibido ni siquiera una llamada de teléfono. Ese mismo día por la mañana, después de algunas publicaciones que había visto en referencia en algunos medios de comunicación local, en referencia a la situación del pacto, pues yo con iniciativa propia me acerco a la alcaldía a hablar con el alcalde y le comento que teníamos que tener una actitud más proactiva de cara a esos comunicados y sobre todo tener una imagen del pacto muchísimo más unido. Pues entonces cuando le planteo eso, porque creo que tenemos que mejorar un aspecto de comunicación, pues en ese momento me comunica que no quiere seguir contando conmigo en el pacto y que va a cesar. Entonces yo a ese mismo instante pues le digo que cuáles eran los motivos y me alega una serie de motivos que cuando le doy explicación a esos motivos yo le digo pues lo mejor de esto es reunir la mesa del pacto, poner esas dificultades que el alcalde que usted sostiene sobre la mesa y entonces ver si pueden ser sobre todo abordadas en la mesa del pacto o si es un motivo suficiente para romper el mismo. Pues en ese momento dice que la decisión está tomada, que no va a reunir la mesa del pacto, le digo que cuáles son los argumentos se quedan esbozados pero no se confirma, le pido que me enseñe pruebas de esas circunstancias que él entiende que es muy grave. Para que no lo sepa, Héctor, perdona, esas circunstancias de las que se alegan y lo que dice el alcalde en declaraciones públicas es que usted le echan por enchufismo. Sí, poco menos que decían que de los 36 personas que iban en la lista conmigo, 20 estaban en distintas empresas y es totalmente falso. También se colocó para intentar generar un poco de alarma entre la ciudadanía que también habían familiares de míos en las distintas empresas, que todo es falso. Porque la verdad es que tengo una familia bastante pequeña y ninguno trabaja en ninguna administración pública, ni tiene ninguna relación con ninguna empresa que trabaja para el ayuntamiento, ni jamás he trabajado, ni he tenido relación con ninguna empresa que tiene con el ayuntamiento. Y de las 36 personas que trabajan que fueron conmigo en la lista, solo están trabajando una persona que ya venía trabajando desde hace años, mucho antes que yo supiese que iba a ser candidato en el municipio de Telde, llevaba muchos años trabajando en esa empresa pública, como hay personas trabajando en algunas empresas que trabajan para el ayuntamiento que son afiliados o militantes de otras organizaciones políticas. Así que de esas acusaciones de 20 personas no se quedó en ninguna persona, no hay ninguna persona trabajando de las que estuvieron conmigo en las listas que estén trabajando ahora en el ayuntamiento y entonces todo se quedó en acusaciones que por supuesto yo en esa reunión le pedí las pruebas. Me gustaría que me enseñaras esos documentos. Después Es que esto lo dice también el presidente del comité de empresa, en este caso de la empresa concesionaria de la UTE Valoriza Santana del servicio de recogida de residuos y correcto, limpieza. Que casualmente fue asesor y secretario político del partido de Juan Martel. De su compañero en la lista electoral. Casualmente, sí, que fue mi número 2 en la lista electoral. Es decir, ese que el presidente del comité de empresa hace un anuncio unos días antes de mi cese, indicando unas circunstancias que después no se materializaron ni se enseñaron las pruebas, y además fue asesor y secretario político de la persona que fue conmigo en las listas, Juan Martel. Entonces ya veíamos que verdaderamente todo era una estrategia premeditada, porque ni habían personas trabajando de mi lista en esa empresa, ni había personas que eran familiares míos en esa empresa, y lo único que nosotros hicimos fue intentar nombrar a una persona para dirigir el servicio que estaba vacante, al igual que el Partido Popular 2 semanas después lo hizo con una empresa pública que gestiona las áreas del Partido Popular, que Fomenta, y ha nombrado un gerente que a su vez
fue en su momento concejal del Partido Popular en Guía y consejero del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria. Y claro, nosotros... eso es importante esto, porque al final se refiere usted, si no me equivoco, a Jonay López, que fue su número 4 en la lista y que se le coloca como director facultativo del servicio de recogida de Esa residuos es, y en teoría... Eso fue el detonante, eso fue ese quizás fue el detonante, y después intentaron enmascararlo con que había muchísimas personas contratadas en la empresa, cuando es falso. El detonante es Jonay, que no querían que Coalición Canaria gestionara ese área de forma evidente, porque además tiene un perfil muchísimo más acorde que la persona que venía desarrollando el servicio, que además no fue despedida por mí ni por esta corporación, sino fue despedida por la empresa pues justo antes de nosotros tomar riendas de la misma concesionaria. Entonces no pueden acusarnos de despedir al anterior responsable, y además justo cuando ocurre lo de Jonay y se precipita, como bien comentaste, mi cese el 18 de agosto, pues 2 semanas después el Partido Popular nombra a un exconcejal y un exconsejero del Cabildo de Gran Canaria, del Partido Popular, con en las mismas circunstancias que Jonay, de una empresa pública. Pero sin embargo el Partido Popular toma esa decisión y no ocurre ninguna circunstancia, y Coalición Canaria toma esa decisión y se produce mi cese. Yo, sin embargo, creo que eso, David, es fruto de que todo eso estaba premeditado mucho antes del nombramiento de Jonay. Vamos a hablar de por qué estaba premeditado, por qué cree usted que estaba premeditado, pero usted decía ahora que el perfil de Jonay López era más acorde del de la persona que ocupaba ese puesto. ¿Qué formación tiene Jonay López? ¿Cuál es su profesión? Es geógrafo, especialista en medio ambiente y además es experto en administraciones públicas. Es decir, y es una empresa de recogida de residuos sólidos, y ahora lo que desarrolla ese servicio es un técnico, un aparejador. Entonces, un ingeniero. Entonces, no tiene nada... Un ingeniero, claro. Entonces, pero no es un perfil más técnico que político. Lo digo porque al final es el número 4 en su lista, no consigue acta de concejal y parece que lo que hacen ustedes es premiarle colocándolo en un puesto técnico. Pero es que el pliego de condiciones técnicas lo especifica así, es decir, es el ayuntamiento el que nombra, y verdaderamente si es el ayuntamiento el que nombra, necesitamos una persona experta en gestión, que conozca el ayuntamiento. El servicio de recogida de residuos sólidos es el que peor valoración tiene de todo el ayuntamiento en el mandato anterior, y Jonay tenía una experiencia de haber gestionado servicios públicos en el ayuntamiento como concejal, el servicio de mantenimiento de las luminarias y de todo lo que tiene que ver con la electrificación en el municipio. También había sido asesor del ayuntamiento. Necesitábamos conocer esa casa por dentro, pero también necesitamos algo muy prioritario, que es conocer a la ciudadanía, conocer los barrios, las deficiencias, las dificultades, para poder llegar a ellas, atajarlas, y nadie mejor que una persona que lleva casi 12 años vinculada al ayuntamiento para poder poner freno a la situación tan penosa que tenía el servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria. Y en poco más de 6 semanas o 5 semanas se vio un cambio abismal en el servicio de recogida. Y es fruto del conocimiento de la ciudad, del conocimiento también de las demandas, del conocimiento de la institución por dentro, que son cosas que evidentemente no las tiene una persona que llegue de la calle. Y además en este caso Jonay tenía ese perfil adecuado, porque su profesión como experto en medio ambiente y geógrafo nos da ese plus. En cualquier caso, usted dice que esto fue una cortina de humo, vamos a llamarlo así, porque la destitución era premeditada, ya estaba tomada esa decisión, aunque las críticas vemos que vienen por parte incluso del presidente del comité de empresa, que usted vincula con la figura de Juan Martel, su número 2 en la lista electoral. Pero entonces, ¿por qué le cesa el alcalde Juan Antonio Peña? Yo creo que es fruto de que el inicio del pacto ellos tenían pensado hacer este movimiento en connivencia con la dirección insular de Coalición Canaria. No vamos a negar que también hay fuego amigo en esta operación. O sea, que Coalición Canaria estaba en la jugada. Estoy convencido que participó en conversaciones con el alcalde para esta circunstancia, porque si no, y esto a lo mejor lo avanzaremos, pero justo semanas después se plantea y se barrunta hacer una gestora en Telde cuando no hay ningún motivo para hacerlo, y después esa gestora, en contra del posicionamiento del Consejo Político Insular, del Consejo Político Local, pues apuesta por un pacto y sale públicamente apostando por un pacto en el que han cesado a su candidato y a su líder en el municipio. Eso no se ha visto en la historia de ninguna organización política. Cesan a la persona que lleva tu organización política, cesa a la persona que ha conseguido en poco más de 4 años afiliar a casi 700 personas en el municipio, a la persona que su consejo político local lo apoya, y no sale defendiendo a tu concejal, sino
pocos días después dices que lo importante es apoyar al alcalde y a ese pacto. Eso es inaudito. Pues entonces todo eso nos da a pensar que se hicieron conversaciones mucho antes de mi cese para saber si esa operación podía fructificar o no con Coalición Canaria a nivel insular. Por supuesto, yo mostré mi total desacuerdo en el Consejo Político Insular, donde se crea la gestora, al igual que los compañeros de Telde y alguna otra asamblea. Y por supuesto, la ciudadanía no entiende que la organización política no defienda a su candidato, pero que no defienda a sus concejales, que no defienda a su consejo político local, que está apoyando la ruptura definitiva del pacto que la gestora no apoya, y que tampoco defienda a los militantes que han trabajado incondicionalmente para tener en Coalición Canaria casi 5.000 votos. ¿Y qué interés tiene el alcalde o tenía el alcalde en llegar a un acuerdo con Coalición Canaria, en primero firmar un pacto con ustedes, sacarse la foto, repartir las áreas y después echarle a los 2 meses? Yo creo que es importante analizarlo de dos puntos de vista. Primero, recuperar una competencia que es muy jugosa en el municipio de Telde, que es urbanismo. Pero usted mismo decía antes que no había habido discrepancia, o sea, el alcalde le dio ese área sin pelear. Pero creo que tenía que ver con que esta operación estaba, porque sabían que a corto, a medio plazo podían alcanzar esa aspiración, que era al igual que en el mandato 2003-2007, cuando Ciuca estuvo en el pacto con el Partido Popular, en ese famoso pacto que ocurrió un caso que recordamos todos en el municipio de Telde, pues obtuvo y tenía urbanismo. Entonces yo creo que toda esta circunstancia ocurre que viene bien a Ciuca porque recupera aguas y la Concejalía de Urbanismo, dos áreas muy potentes que ya tuvo Ciuca en ese mandato tan complicado. Coalición Canaria en Gran Canaria pues aprovecha la circunstancia porque cree que puede debilitar al líder de Coalición Canaria en Telde por circunstancias que venían ya generadas desde la campaña, y creo que en este caso ellos, desde su punto de vista, creen que eso beneficia a sus organizaciones políticas, y sin embargo lo que hemos visto es que muchas personas de la ciudad de Telde, muchos afiliados y afiliadas de Coalición Canaria están muy decepcionados, y evidentemente no es baladí que en poco más de un mes casi más de 300 personas se hayan dado de baja como afiliados y afiliadas a Coalición Canaria porque entienden que no están siendo protegidos, y sobre todo piensan, si no protegen a la persona que tenían de confianza en el municipio, si no protegen a sus concejales, ¿cómo van a proteger a los afiliados y a la ciudadanía en general? La verdad es que se ha dado una situación un poco pues contraria a un partido democrático, a un partido asambleario y a un partido que verdaderamente defiende nuestra tierra. Hablando un poco de la ciudadanía, usted habla, entiendo, más sobre todo de los militantes, de los votantes de Coalición Canaria. Ahora vamos a entrar un poquito en profundidad en esa parte. Pero claro, antes decía usted, la ciudadanía, claro, no entiende todo lo que está pasando. Claro, en Telde es muy complicado entender la actualidad política, y si no se está incluso dentro y se sigue el día a día, es muy complejo al final esa realidad. Pero también es verdad que hay titulares impactantes y que a la gente le llegan, y cuestiones que le van llegando. Entonces yo le quiero preguntar, hablando un poco de la ciudadanía de Telde. El vecino y vecina de Telde que hace 4 años, en 2019, se encontró también en un mes de agosto con la noticia de que usted tuvo que destituir a un nombramiento, una persona eventual de confianza que usted había colocado como asesora, que a la sazón es su esposa, Gloria Cabrera. Usted tuvo que destituirla después de haberla colocado asesora porque así lo exigía el pacto y su socio de gobierno Nueva Canarias. Los titulares son así, están en la hemeroteca. Héctor Suárez cesa para salvar el pacto a su esposa como asesora. El que lea eso, el que lea ahora todo lo que ha dicho el alcalde, el que lea lo que ha ocurrido con Jonay López, ¿no cree que puede tener la sensación el vecino y vecina de Telde con motivo de que Héctor Suárez llega a la política para colocar a personas afines? Pues la verdad es que no es la sensación que tengo ni la que tiene la ciudadanía que me encuentro el día a día. Yo enlazo 20 años en la administración pública y no hay ningún familiar, ningún amigo, ninguna persona que está trabajando en la administración pública ni en ninguna empresa. Son personas las que han hablado que son afiliados, militantes y que trabajan por el proyecto. Nadie se puede sorprender que si hubiésemos sacado 4 concejales, Jonay López hubiese estado en el ayuntamiento. Nadie se puede sorprender que si
hemos negociado 6 asesores, que el número, que en este caso el número 4, 5, 6, 7, 8, sean personas que iban en la lista. Es que es lo normal, porque se lo explicamos a la ciudadanía. Nosotros queríamos presentarnos con este equipo y de esos 36 personas, todas las personas que podíamos trabajar con nosotros en el ayuntamiento y que teníamos cargos de libre disposición, iban a ser personas, no personas externas que tendremos que explicar si pertenecen a una empresa, si vienen a la institución con una intención oscura. Personas que habían pedido el voto y que le habían explicado a la ciudadanía que iban a trabajar por ellos, y para eso se presentaron a las elecciones. Con las personas que yo he contado, no son personas etéreas, no son personas que están en un mundo, que tienen intereses oscuros o ocultos en algunas empresas o en algunas... son personas que han dado la cara en campaña con su cartel, con su cara, que han pedido el voto, porque si nosotros salimos elegidos o formamos parte de un gobierno, iban a incorporarse a las administraciones públicas. En aquel caso, Gloria Cabrera, una militante nacionalista de más de 30 años, con experiencia de más de 12 años de concejala, pues una persona totalmente adecuada, como decidió la organización política, para incorporarlo en las instituciones. Fue un error haberla cesado desde mi punto de vista. Y Eso le iba a decir, pero es que usted la cesó al fin y al cabo. Pero la cesé precisamente... Es como reconocer que realmente estaba mal lo que hizo. Porque uno comete errores, y además no supe explicar, en este caso a mis compañeros de viaje, que eran más por Telde y Nueva Canarias, por qué Gloria Cabrera tenía que continuar con nosotros como asesor. Nos hubiese dado un plus magnífico. A los pocos meses fue consejera del Cabildo de Gran Canaria, porque se presentó en una lista. ¿Con quién vamos a contar mejor que una persona con esa experiencia? Pues lo mismo tenemos claro con Jonay López, pero es que el resto de los 6 asesores, al igual que lo hace Ciuca, el Partido Popular, son personas que iban en su lista electoral, son exconcejales. Hay 4 exconcejales en actual pacto de gobierno, como lo era Gloria Cabrera, como es Jonay, que están en la nómina del ayuntamiento, pero porque aportan un plus por su experiencia, por su militancia, por su trabajo y conocimiento de la ciudadanía. Nadie le puede sorprender. Lo que le puede sorprender a la ciudadanía, que los asesores o los nombramientos de cargos públicos en el gobierno de Canarias, en el Cabildo o en los ayuntamientos sean personas que no han pedido ni un voto, que no han partido, que no tienen compromiso social, que no tienen vocación de servicio. Eso sí le debe preocupar a la ciudadanía, y no que nosotros seamos transparentes. Nosotros contamos con las personas que previamente le decimos a la ciudadanía que se presentan a las elecciones, que ponen su cara, que piden el voto y que tienen un compromiso social. ¿Cómo queda el grupo ahora de Coalición Canaria en el ayuntamiento? Antes hablábamos de la figura de Juan Martel, pero está la figura de Pilar Mesa, que además se encuentra en una situación bastante compleja porque, bueno, pues ahora mismo está, pues parece una isla, ¿no? Que no sabe muy bien cuál es su sitio, y está usted, que sigue siendo concejal. Sí, la verdad es que la situación es un poco compleja, sobre todo porque entendemos que se están vulnerando los derechos fundamentales de esta concejala. Le hemos pedido al alcalde y el grupo municipal, que lo conformamos 3 personas, Pilar Mesa, Juan Martel y yo. Juan Martel queda por libre. Juan Martel se ha decidido de forma unilateral seguir en el gobierno, pero es que el grupo está conformado por 3 personas. Y de esas 3 personas, en reuniones que hemos hecho con una convocatoria oficial, 2 de ellas, que somos Pilar y yo, le hemos solicitado al alcalde que cese a los concejales del grupo de Coalición Canaria de las tareas del gobierno, porque han incumplido el pacto. Porque aquí lo que no se ha puesto sobre la mesa es que el alcalde ha incumplido el pacto. Cerramos unas condiciones en el mes de junio, que formado un pacto de gobierno. Esas condiciones se han incumplido, y lo que nos ha llevado es a que se rompiese el pacto. Una vez se rompe el pacto y no se restauran las condiciones, lo que hemos hecho es solicitar al alcalde que cese a todos los concejales del grupo. Por lo que vemos, no quiere cesar a Juan Martel, pero eso no tiene nada que ver con no cesar a Pilar Mesa. ¿Por qué no cesa a Pilar Mesa y a Juan Martel? Pues evidentemente porque Juan Martel no ha roto la disciplina del grupo de Coalición Canaria, quiere mantenerse en el gobierno, pero nosotros lo que sí exigimos, y se lo hemos reiterado por escrito al alcalde, es que cese a todos los concejales, incluida Pilar Mesa. ¿No lo hace? Pues evidentemente porque a lo mejor no quiere poner en una situación compleja a Juan Martel, o no quiere gobernar con una persona que se haya ido de un grupo y en ese caso, pues que en el futuro pueda ser no adscrito. Pero eso es un problema que tiene el alcalde. Pero porque tiene el apoyo, entiendo, de la dirección de Coalición Canaria también. Sí, pero es que el grupo municipal es totalmente independiente al partido. Tenemos un CIF propio, unas características propias, hay jurisprudencia. ¿Y Pilar Mesa le apoya a usted? Por supuesto, y además ha solicitado ella personalmente que se sigan las directrices del Grupo Municipal de Coalición Canaria y que cese
y que cese en sus funciones como concejala delegada de alumbrado y de sanidad y consumo. Pero el alcalde no atiende a esas peticiones. Nosotros se lo hemos hecho también saber al secretario del ayuntamiento y, por supuesto, seguiremos con los elementos que se lleven para que se produzca ese cese. ¿Es cierto que usted ha pedido un sueldo como portavoz de este grupo en la oposición, al igual que tienen, por ejemplo, en este caso la portavoz de Nueva Canarias o el portavoz del Partido Socialista? No es que lo haya pedido, es que como grupo municipal nos corresponde. ¿Pero lo ha consensuado con Juan Martel y con Pilar Mesa? Por supuesto que lo he consensuado. Por supuesto, hombre, con Juan Martel no, porque no acude a las reuniones, pero con Pilar Mesa evidentemente sí. Y es normal, fui el candidato a la alcaldía, lo mismo que el Partido Socialista tiene liberado a su compañero, con lo mismo que Nueva Canarias. Es una cuestión que nos corresponde un secretario político o secretaria política, nos corresponde que esté liberado o no. A lo mejor en ese momento, cuando nos acepten esa liberación, pues tomaremos la decisión que creamos oportuna, pero actualmente el grupo ha decidido que sea yo la persona liberada y por eso lo hemos solicitado, pero no porque he solicitado porque le esté pidiendo una prebenda al alcalde o le esté pidiendo una prebenda a la institución, es que es por derecho de este grupo municipal contar con los recursos necesarios para hacer oposición, y lo que evidentemente no quiere este grupo de gobierno cuatripartito, lo que no quiere es que hagamos una oposición convenientemente, pero no nos preocupa porque seguimos trabajando día a día con la ciudadanía, seguimos entregados al proyecto y seguimos siendo personas vinculadas al ámbito nacionalista en el municipio de Telde, que vamos a trabajar por cada uno de los ciudadanos. 300 personas se han dado de baja de Coalición Canaria, lo decía antes también usted en alguna de las respuestas. ¿Cuántos militantes tiene Coalición Canaria o tenía antes de todo este conflicto en Telde y cuántos quedan ahora? Pues tiene en torno a 900 afiliados y afiliadas, de esos 300 se han dado de baja porque evidentemente no entienden cómo la estructura insular y nacional no protege en primer lugar a lo que ha ocurrido con el cese, con mi cese y el cese de los asesores en el Ayuntamiento de Telde, no protege a una estructura que es un consejo político local formado por más de 70 personas que aprobaron por unanimidad que ese comportamiento del alcalde era impropio, y no protege a la militancia general porque no ha dado ninguna explicación con respecto a por qué no se pronuncia a favor de en este caso, la persona que lideró la lista en las anteriores elecciones. Ante eso y la falta de sensibilidad con el proyecto nacionalista que liderábamos, pues evidentemente, por lo que me han trasladado personalmente, algunos de ellos se han dado de baja más de 300 personas. Y lo han hecho por los cauces oportunos. Lo digo porque hemos escuchado, por ejemplo, a Pablo Rodríguez, que actualmente también es consejero del Gobierno de Canarias, decir que no, que ellos no tienen constancia a nivel orgánico de estas bajas. Bueno, la verdad es que por lo que me comentan y por lo que trasladaron en 2 notas de prensa, lo hicieron por vía puño y letra cada uno de esos afiliados y enviaron una carta certificada a la Secretaría de Organización y al Secretario General Nacional de Coalición Canaria en Tenerife, que es la única sede que tenemos ahora mismo, porque Coalición Canaria en Gran Canaria, al vender su sede y en la búsqueda de otra sede, pues no tienen sede física, y por supuesto que los afiliados nos trasladan, o me trasladaron personalmente cuando tomaron esa decisión, algunos de ellos que lo han hecho por los cauces legales y firmado cada uno de esas bajas de puño y letra. ¿Puede ser la Asamblea Local de Coalición Canaria en Telde la más potente de la isla? Sin duda. Es la que más afiliados tiene, la que además ha liderado todas las campañas en los últimos años. Pablo Rodríguez también es militante de esa asamblea y es la que es la más potente hasta lo que ha ocurrido de toda la isla de Gran Canaria. Y en un momento de caída de resultados, Coalición Canaria ha perdido votos en la isla de Gran Canaria en los últimos comicios, en un momento en el que se venden sedes, como usted bien decía. ¿Qué interés puede tener la dirección del partido en dinamitar a su asamblea local más potente? ¿Cuál es el interés que hay detrás de todo esto por parte de su partido? Pues yo supongo que es que hay una diferencia en este caso, con la dirección del partido en Telde. Esas diferencias, en vez de arreglarlas de forma, como siempre hemos nosotros tendido la mano, de forma cívica, de una forma cordial, de una forma de escucha activa y escuchando qué diferencias y cómo se pueden poner sobre la mesa para resolverlas, pues lo que se ha tratado es de hacer una gestora en contra de todos y cada uno de los afiliados.
se comentó en el Consejo Político que habían diferencias entre algunos afiliados, pues esa diferencia ha ocurrido que pase de una diferencia en el municipio a una ruptura total. Y esa ruptura... Pero diferencias personales, vamos a ir a un dato concreto, por ejemplo, por la elección de María Fernández como candidata al Cabildo. La verdad es que no especificaron eso en el Consejo Político Local. Las diferencias dicen que venían sobre todo en circunstancias que habían ocurrido a campaña y algunos escritos que mandaron algunos afiliados en Telde en contra o que no estaban de acuerdo con la dirección del partido en Telde. Y esos fueron los hechos para crear una gestora, no hay más. No se puso sobre la mesa en el Consejo Político y todo lo contrario, que la gestión del municipio había sido correcta, que mi honestidad y honorabilidad estaba más que demostrada, que los años de trabajo en la organización eran trabajos que habían producido cambios importantes en el municipio de Telde, y a pesar de todas esas buenas palabras en el Consejo Político de todos los compañeros, se aprueba una gestora. Pues evidentemente lo que nos da a entender es que aprovecharon una situación de debilidad institucional para cambiar una dirección local, porque creo que presentándose a las elecciones en el municipio de Telde, debido a que quizás no tienen el número de apoyo suficiente, no hubiesen ganado esas elecciones, y por eso lo de la gestora. Pero han aprovechado esta circunstancia para sentenciarnos, porque también he escuchado que poco menos que nuestra trayectoria en Telde ha concluido, que mi trayectoria ha acabado, que podía haber llegado donde ya me han sentenciado como si fuera la Santa Inquisición, y no duden ni un ápice que vamos a seguir trabajando ese grupo de hombres y mujeres por el municipio de Telde, que nos sentimos... Usted va a seguir como concejal trabajando bajo las siglas de Coalición Canaria. Nosotros vamos a trabajar ahora bajo las siglas del Grupo Municipal de Coalición Canaria. Ahora las siglas de Coalición Canaria las tiene una gestora que no sabemos qué va a ser en el futuro, pero nosotros sí vamos a trabajar sobre las siglas del Grupo Municipal de Coalición Canaria. Estamos comprometidos con ese grupo municipal porque así nos comprometimos en el año 2000, al inicio del año 2023, y no lo vamos a dejar de hacerlo hasta final de este mandato. Y vamos a seguir trabajando, aparte del trabajo que hagamos como concejales por la ciudadanía, vamos a seguir trabajando con el ánimo nacionalista que tenemos en el municipio, y somos muchos hombres y mujeres que queremos seguir progresando y trabajando por la ciudadanía. Y si se diera la circunstancia, que ha ocurrido en otros lugares, de que Coalición Canaria tramita su baja por las vías oportunas y por los motivos que describen, ¿usted seguirá en el ayuntamiento o dejará su acta? Por supuesto que seguiré trabajando, no lo dudo ni una... Es difícil. ¿Le han comentado esa posibilidad? Pues la verdad es que no, nadie me lo ha comentado, pero de todas formas es que no he cometido ninguna circunstancia para abrirme un expediente disciplinario. He seguido la disciplina de partido, he tramitado las mociones que nos trasladan desde la dirección nacional, sigo votando a favor de las cuestiones que plantea del argumentario de Coalición Canaria, llevo militando en esta organización política muchísimos años y sigo sus directrices. A lo mejor otros no lo están haciendo, que es lo que nos teníamos que plantear. Están protegiendo a través de las personas que no siguen la disciplina del voto, que han ido en contra de la disciplina de partido, y encima los alientan a través de una gestora que no tiene ningún significado en el municipio, porque no son personas que han trabajado convenientemente por los barrios, con los ciudadanos, que tienen vocación de servicio, no se le conoce ninguna trayectoria política, y a los que nos hemos dejado la piel por el municipio de Telde, pues nos cuestionan. Pues creo que eso va a pasar factura en el futuro, porque nosotros no nos vamos a desviar de nuestro camino, que es seguir trabajando por un proyecto nacionalista. ¿Le ha decepcionado Pablo Rodríguez? En una entrevista me decía Fernando Clavijo que le había decepcionado. Todos nos decepcionamos en un proyecto político, en un proyecto familiar, pero tenemos que tener el arrojo suficiente que ante esta decepción me siento o nos sentamos con esa persona, le planteamos cuáles son los elementos en los que lo decepciona y seguimos con mano tendida trabajando por un proyecto. No se puede romper una asamblea después de tener en las elecciones generales 19.000 votos, el peor resultado desde hace muchísimos años en Gran Canaria, y parecer que nos sobran afiliados y afiliadas, cuando lo que les falta a Coalición Canaria y un partido y a los partidos nacionalistas son militantes, porque nosotros no tenemos la posibilidad de estar en grandes medios de comunicación de masas como el Partido Socialista, Partido Popular o Vox, que 2 días antes de las elecciones te ganan o te pierden unas elecciones. Lo nuestro es la militancia, y despreciar a 300 militantes que acaban de anunciar su baja y ni siquiera mostrar un poco de sensibilidad con ese proceso para intentar retomarlo, la verdad es que la decepción evidentemente es mutua, pero siempre tengo la mano tendida porque el objetivo es superior a Fernando Clavijo, a Pablo Rodríguez o a Héctor Suárez. Creo que el objetivo es que el proyecto nacionalista en Canarias no pierda militantes y afiliados,
y que no pierda a nadie para que en el futuro seamos más. Y creo que la decepción es no a Héctor Suárez, ni Héctor Suárez a Pablo, sino la decepción es a esos cientos y cientos de afiliados que se sienten desprotegidos. Le preguntaba por Pablo Rodríguez y Fernando Clavijo entiendo que también la ha decepcionado. Bueno, me ha podido decepcionar por este ámbito, en el ámbito orgánico, pero me ha decepcionado más porque no ha buscado elementos de consenso y trabajo conjunto para resolverlo. Y me ha decepcionado más y ha decepcionado más a los militantes y los afiliados del municipio. Se han cargado un consejo político local que funcionaba perfectamente, una ejecutiva, más de 200 personas que trabajaban, y eso ha dado pie a que se presenten en su baja más de 300. A esas personas sí las ha decepcionado, que son casi 300 personas implicadas en el día a día del partido, suman miles de votos. Creo que eso en el futuro puede pasar factura. ¿Usted cree que hay margen para reconducir esta situación? Yo soy un hombre de consenso, soy un hombre, como dije en el Consejo Político, un hombre de paz total. Y creo que estamos en un momento crítico, pero nunca tiro la toalla. Creo que podemos trabajar de forma conjunta, creo que la militancia en Telde tiene mucha potencialidad porque lo ha demostrado. Hemos tenido muchísimos mejores resultados en los últimos 2 mandatos que en los anteriores, cuando esa militancia no se había incorporado. Tenemos que darle valor. Y por supuesto que nosotros tenemos la mano tendida porque siempre hay tiempo para resolverlo. Pero si esto continúa, evidentemente va a ser cada vez más difícil. Parece complicado, la verdad. Héctor Suárez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer programa de entrevistas de la nueva temporada de Canarias al Día. Gracias a ustedes y encantado de volver a estos estudios de este gran programa. Pues muchísimas gracias. Héctor Suárez, todavía concejal, por supuesto, en el Ayuntamiento de Telde, en Gran Canaria. Fue candidato de Coalición Canaria allí. La crisis política que se ha generado en los últimos meses está dejando un escenario bastante convulso. Vamos a seguir preguntando y buscando respuestas sobre lo que está ocurriendo en Telde. Hablaremos también con otros protagonistas de este conflicto. Nosotros nos despedimos, esperamos que pasen una feliz noche y les dejamos ya con toda la programación habitual de Mírame Televisión, recordándoles que esta semana ya ponemos en marcha todos nuestros programas informativos, a las entrevistas que también verán lunes y miércoles a partir de las 9 de la noche. Se suman los Canarias al Día con la tertulia con nuestro director, con Manuel Artiles, todos los martes a partir de las 10 de la noche en directo, y también los jueves el repaso con el compañero Óscar Martín a partir de las 10 también en directo. Que pasen una feliz semana.